Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre la historia de la neuropsicología desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Primero debemos entender qué es la neuropsicología. La neuropsicología es la ciencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta humana. Además, analiza cómo las diferentes áreas cerebrales influyen en funciones como la memoria, el lenguaje, las emociones, el pensamiento y la conducta humana. Gracias a esta disciplina podemos entender cómo las lesiones cerebrales afectan el comportamiento y las capacidades mentales. Iniciamos con la edad antigua. En la edad antigua surgieron las primeras ideas de la relación entre el cerebro y la conducta. En esta época, muchas personas pensaban que el corazón era el centro del pensamiento y las emociones. Sin embargo, algunos médicos comenzaron a defenderlo y a defender la importancia del cerebro. Uno de los personajes más importantes fue Hipócrates, conocido como el padre de la medicina. Él afirmó que el cerebro controla el pensamiento, las emociones y la conducta humana. Más adelante apareció Galeno, quien estudió lesiones en gladiadores y observó que los daños cerebrales afectaban el movimiento y el comportamiento. Gracias a esto, la importancia del cerebro y del sistema nervioso flotaron. También se realizaban prácticas como la trepanación. ¿Pero qué es la trepanación? La trepanación se consideraba y consistía en perforar el cráneo de una persona viva. Aunque hoy parece algo peligroso, en esa época se creía que al hacer esto se podían curar enfermedades y liberar malos espíritus. La edad antigua nos dejó grandes avances en medicina, matemática, filosofía y observaciones del cuerpo humano. Continuamos con la Edad Media. Durante la Edad Media, el avance científico fue lento debido a la gran influencia de la religión. Muchas ideas estaban controladas por la Iglesia y cuestionar las creencias religiosas se consideraba herejía. En esta época predominaba la idea de que Dios era todo y Él era el centro del universo. También surgieron conceptos filosóficos como la etiología, que es el estudio de las causas y el origen de las enfermedades o fenómenos. Aunque no hubo grandes descubrimientos neuropsicológicos en esta época, fue importante porque conservó los conocimientos de la edad antigua para después seguirlos estudiando. Continuamos con la Edad Moderna. En la Edad Moderna surge el Renacimiento y mostró un gran interés por la anatomía, la ciencia y el estudio del cuerpo humano. Los científicos de esta época empezaron a observar el cerebro de forma más precisa y surgió el racionalismo, una creencia que defendía el uso de la razón para comprender el mundo. Uno de los personajes más importantes fue René Descartes, quien propuso la relación entre la mente y el cuerpo. Él creía que el cerebro influía directamente en la conducta humana. Otro científico importante fue Thomas Kuhn. Él se consideró uno de los fundadores de la neuropsicología porque descubrió estructuras cerebrales y estudió el sistema nervioso. En esta época también aparece Luigi Galvani, quien descubrió que los nervios transmiten electricidad, lo cual fue fundamental para comprender cómo funcionan las neuronas. Gracias a todos estos avances, el estudio del cerebro comenzó a desarrollarse de manera más científica. Es decir, aquí comenzó la transición entre las creencias antiguas y la ciencia moderna. Y finalizamos con la edad contemporánea. En esta edad contemporánea nace la neuropsicología moderna. Los estudios sobre el cerebro se volvieron más científicos y clínicos, permitiendo entender mejor las funciones mentales. En esta etapa surgieron dos teorías importantes. La primera fue el holismo, que decía que el cerebro funcionaba como un todo y que todas las áreas trabajaban juntas. Uno de sus representantes fue Pierre Flourens,
quien realizó experimentos y observó las lesiones cerebrales productos de diferentes consecuencias. Después, por otro lado, apareció el locacionismo, teoría que afirma que ciertas funciones están localizadas en áreas específicas del cerebro. Franz Joseph Gall defendió esta idea y desarrolló la frenología, una teoría que intentaba relacionar la forma del cráneo con la personalidad. Aunque la frenología fue incorrecta, ayudó a impulsar el estudio de la localización cerebral. Después de esto aparece Paul Broca, quien descubrió el área de Broca. Esta está relacionada con la producción del lenguaje y observó que algunas personas entendían lo que escuchaban pero tenían dificultad para hablar. Después, Carl Wernicke descubre el área de Wernicke, descubriendo otra área relacionada con la comprensión del lenguaje. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados sufrieron lesiones cerebrales, lo que permitió estudiar cómo el cerebro afecta la memoria, el lenguaje y la conducta. Finalmente, Alexander Luria, considerado el padre de la neuropsicología moderna, él propuso la teoría de los sistemas funcionales, que explica que las funciones mentales dependen del trabajo conjunto de varias áreas cerebrales. Además, desarrolló métodos de evaluación neuropsicológica y contribuyó a la rehabilitación cognitiva. Gracias a estos estudios podemos entender enfermedades neuropsicológicas, podemos entender los problemas del lenguaje y los trastornos cognitivos. Y para concluir, la neuropsicología ha evolucionado desde simples creencias antiguas hasta convertirse en una ciencia moderna que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Gracias a investigadores como Hipócrates, Galeno, Descartes, Broca, Wernicke y Luria, hoy entendemos mejor las funciones del cerebro humano. La neuropsicología es fundamental para diagnosticar y tratar alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales, mejorando la calidad de vida de muchas personas.